CNN Radio. Siempre del lado de la información. Seguimos en CNN Rosario, esto es Con Sentido Común. Vamos a conversar con un periodista y escritor. Hace un rato que no conversamos con él. Bienvenido, señor Ceferino Reato. Buen día, Marcelo Fernández, mucho gusto. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte, muchas gracias. Ceferino, hoy, martes 31 de mayo, tengo entendido, se va a presentar tu libro aquí en Rosario, lo va a presentar Carolina Lozada. Masacre en el comedor, la bomba de Montoneros en la Policía Federal, el atentado más sangriento de los 70 a las 18:30 en la casa de Juntos por el Cambio, Urquiza 1086. ¿Está bien lo que estoy diciendo, Ceferino? Pero está perfecto. Muy bien, hoy a las 18:30. Y es un libro interesante, muy interesante, porque habla de un poco de historia, pero de algunos personajes que todavía hoy están dando vueltas por acá, algunos porque están vivos, son sobrevivientes de aquella época, y otros porque están permanentemente mencionados como ejemplos del periodismo, por ejemplo, aun cuando se han destacado, por ejemplo, en esto que vos describís en este libro. ¿Está bien lo que estoy diciendo también en esto, Ceferino? Sí, está bien, porque esa bomba fue una bomba en el comedor de la Policía Federal, en el centro de Buenos Aires, Moreno al 1400, un viernes a la hora del almuerzo. Imagínate, estaban todos comiendo, estalla la bomba, mueren 23 personas, hay 110 heridos. Uh-huh. Es el atentado más sangriento de los 70 y de la Argentina hasta la voladura de la AMIA en el 94. Claro, este es un punto importante, ¿no? Antes de la AMIA, este atentado era el más grave o el más sangriento o el de mayor víctimas de la historia argentina. Sí, era así. Y entonces eso llama la atención porque nunca se lo investigó en la justicia, durante la dictadura, obviamente, pero tampoco durante la democracia, y además nunca se había escrito nada, ¿no? Obviamente no hay película, no hay documental, no hay nada. ¿Por qué fue esto? Yo creo que fue porque precisamente lo que decías antes, la calidad de los implicados. Montoneros rápidamente reivindicó el atentado, fue una obra, desde el punto de vista militar, una obra maestra del aparato de inteligencia de Montonero, porque había que entrar a ese lugar, ¿no? Y poner la bomba. Y lo hizo el aparato de inteligencia. En realidad colocó la bomba a un agente de policía que era infiltrado, José Salgado, 21 años. Su jefe inmediato era Rodolfo Walsh, y esta es la persona clave en el atentado, en ese atentado, pero también en otros hechos relevantes montoneros, como el secuestro de los Born, el atentado contra el comisario Villar, en fin, muchos atentados. Rodolfo Walsh, que era un gran periodista, gran escritor, y es una persona de culto hoy, por lo menos en Buenos Aires, tiene un montón de homenajes, placas. Sí, a eso me refería. Hay barrios con el nombre Rodolfo Walsh. Sí. Y si hay barrios hay plazas, plazoletas, monumentos, calles, callejuelas, centro de salud, escuelas, cátedras, aulas, premios. Ahora, Ceferino, vos decís en el libro, ¿él fue el autor intelectual de este atentado? Claro, él lo creó, lo ideó. Uh-huh. Y a él remitía el que dejó la bomba, porque Walsh era una persona... Ahora, era el corazón de la Policía Federal eso. Claro, porque ahí el comedor estaba en la planta baja y arriba, en los pisos superiores, funcionaba la Superintendencia de Seguridad Federal, es decir, inteligencia, contrainteligencia, asuntos federales, porque la Policía Federal ya se venía preparando en la lucha contra las guerrillas, y ahí ese era el corazón de la lucha contra las guerrillas. Por eso fue un hecho tan importante y en su momento tan celebrado por Montoneros. Después no, porque la gente le cayó mal, a pesar de que no era un organismo que gozara del agrado de los porteños, pero no, claro. Como el atentado fue tan, como diría, tan cruento, pero tan además artero.
él, porque artero, pusieron la bomba mientras sabían que un montón de gente estaba almorzando, y no solo policía, porque a ese comedor iban también empleados de comercio de la zona, y además iban los policías de baja graduación, que no participaban de la represión, venían de distintos lugares a comer porque era barato, y de hecho los muertos son todos de muy baja graduación. Incluso hay una civil que era empleada de YPF y estaba almorzando con una amiga, y entonces eso cayó mal, la gente lo tomó enseguida como un acto terrorista. Por eso Montonero después dejó de reivindicarlo y que nunca más lo recuerda, ¿no? Ujú. ¿Hubo un intento de reabrir o de abrir una causa sobre este atentado Ceferino y no prosperó? Claro, eso fue un intento en el 2003, pero fue desechado rápidamente por la jueza Servine de Cubría, pero también por la Corte Suprema de Justicia en su momento. Ahora en diciembre hubo otro intento por parte de abogados de algunos parientes de las víctimas, y en principio la jueza Servine de Cubría lo rechazó, pero ahora está en apelación, porque hay nuevos argumentos, el derecho a la verdad, en fin, el tema del que las víctimas precisan conocer también qué pasó con ellos, ¿no? Es un hecho Ujú. Pero muy ¿no interesante. son crímenes de lesa humanidad estos o estos no? Y en cualquier país son de lesa humanidad, porque ahí no era que ellos querían matar al sargento Juan Paulic, ni siquiera lo conocían. Lo que querían era matar a un número grande de policías, pero no a cada uno de los muertos, No no. cada uno de ellos en particular. Entonces es un crimen de lesa humanidad de aquí a la China, más o menos. Lo que pasa es que son crímenes que en la Argentina, por la disposición de la Corte en su momento, no se pueden investigar porque no han sido cometidos por el Estado. Acá el kirchnerismo impregnó la jurisprudencia de un concepto particular. Interesan más los victimarios que las víctimas. Si los victimarios no fueron del Estado o bandas paraestatales como la AAA, bueno, no se investiga. En cambio, en el mundo no es así. Los delitos de lesa humanidad, de guerrillas, son investigados independientemente del tiempo que pase, no prescriben. Ujú. En la Argentina sí prescriben. Sí, Prescriben, le claro. ocurrió a los kirchneristas, que era lo que más le convenía, dado que ellos se consideran los herederos de esa generación de revolucionarios, era lo que más le convenía hoy, entonces inventaron lo del Estado no prescribe. Eso es un invento total, absoluto, nuestro, con la complacencia obviamente de buena parte de la clase política que está de acuerdo y no quiere hablar de esto. Por eso Ujú. celebro la invitación esta de Juntos por el Cambio, porque es la primera vez en todo, y he escrito unos cuantos libros, que me invita Juntos por el Cambio a presentar algo, ¿no? Ujú. Eso va a ser hoy a la tarde, a las 18:30 en Urquiza 1086. Tengo una pregunta, Seferino. ¿Cómo se genera, cómo se junta la información para hacer un libro como este? Y este es difícil porque como no había investigación judicial, entonces no había todo el trabajo de recopilación de datos, testimonios y demás. Encontré sí el expediente administrativo que la policía tuvo que hacer a cargo de una de las comisarías de la Policía Federal, y eso me ayudó bastante en el tema de las víctimas, de los testimonios de los parientes y demás. Y después hay personas que vivieron en aquella época y al atentado, víctimas, pero las víctimas tampoco, los familiares de las víctimas mortales tampoco era que querían hablar mucho, porque estaban acostumbradas a ser invisibles. Ujú. Ellos nunca tuvieron ningún soporte ni de la Policía Federal, ni del gobierno, ni de los gobiernos, nunca cobraron nada, obviamente, pero no tienen ni siquiera una placa que los recuerde.
en la ciudad de Buenos Aires, y hay muchas placas en la ciudad de Buenos Aires, pero ninguna. Entonces ellos estaban acostumbrados a estar ahí en penumbras y tenían un poco de miedo también, porque una de las víctimas, uno de los parientes de las víctimas, la hija de uno, me dice, no, yo no soportaría que alguien me dijera, y bueno, los militares hicieron muchas cosas, porque mi mamá era cabo administrativo, no portaba armas, apenas vivíamos con el sueldo. O sea, ellos se acostumbraron a inventar una historia para justificar sus muertes, como si tuvieran que justificar sus muertes, ¿no? Claro, sí, claro. Bueno, bienvenido a Rosario, y mucha suerte con el libro y con la presentación. Seferino, gracias por el tiempo que nos has dedicado. Muchas gracias, Marcelo, muy amable como siempre, un abrazo. Un abrazo grande, adiós, hasta luego. Conversábamos con Seferino Reato, es periodista y es escritor. En este caso va a estar en Rosario presentando su libro Masacre en el Comedor, la bomba de montoneros en la Policía Federal, el atentado más sangriento de los 70. La presentación de Seferino y de su libro la va a hacer Carolina Lozada, la senadora nacional Carolina Lozada, hoy en la Casa de Juntos por el Cambio en Urquiza 1086, hoy 31 de mayo a las 18:30.